Hoy nos vamos a enfocar a lo simbólico en el arte, ¿ya? Porque esto es, tomamos lo simbólico en realidad este mes porque este mes y en estos días se ha conmemorado el Día Mundial o Internacional de la Filosofía, ¿ya? Y la filosofía estudia mucho el aspecto simbólico de las cosas. Y por eso es que en este mes nos hemos enfocado en conferencias que tienen que ver con lo simbólico y hoy día directamente en el arte, ¿ya? Cuando hablamos de símbolo, vamos a hablar de distintas cosas. Bueno, antes de símbolo vamos al arte, sin embargo tiene una finalidad estética. Y quienes entendemos de estética somos los seres humanos, ¿ya? Lo que hemos entendido respecto del concepto de estética. Entonces este es un aspecto que puede ser, como dice aquí, se puede valer de distintas formas de la materia. Puede ser imágenes, ¿cierto? Puede ser sonido, pero todas ellas son expresiones artísticas. Eso tiene que ver con el arte y la vamos a relacionar con el símbolo, y que para entender el símbolo es la representación de una idea. El símbolo es un contenedor, ¿ya? Podemos ver símbolos bastante externos como también símbolos bastante internos o que son comprendidos más bien por nuestro aspecto más interior o más superior, si queremos decir, o más espiritual también. Y otros que son bastante externos, como podemos ver, ¿cierto? Estas señales de tránsito que son símbolos, ¿ya? Y que todos podemos comprender sin tener que explicarnos mucho, nosotros podemos decodificar lo que allí está. Pero también tenemos otros, ¿cierto? Como las notas musicales, que también expresan algo. En una sola imagen nos expresan un contenido, ¿ya? Porque el símbolo es eso, es un contenedor, ¿ya? Lo que nosotros podemos descifrar del símbolo va a ser variado, pero tiene una característica y es que el símbolo lo podemos comprender transversalmente. Podemos en Oriente, en Occidente, en el pasado y hacia el futuro, tomar un símbolo, identificarlo y comprenderlo. Entender su sentido, ¿ya? Y eso es una característica especial del símbolo. Y por eso, muchos de los grandes maestros de sabiduría se han valido del símbolo en sus conocimientos, para entregarnos algo profundo. Bueno, ahí esto se ve un poco mejor. Bueno, la belleza no es una necesidad, dice Khalil Gibran, sino un éxtasis. No es la imagen que veis ni la canción que oís, sino más bien una imagen que veis cerrando los ojos y una canción que oís cerrándolos o tapándose los oídos, ¿ya? Efectivamente el arte nos conmueve, ¿ya? De tal manera que a veces al escuchar una pieza musical se nos llegan a parar los vellos, ¿cierto? Como que uno dice, oye, siento la piel de gallina. O lo mismo sucede frente a una obra, una escultura, cuando uno ve los detalles de una obra maestra, realmente nos provoca algo, internamente nos sucede algo. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Ya? Y es precisamente porque algo logramos captar más allá de lo externo, logramos captar algo con nuestros sentidos más internos o con nuestras capacidades más internas. Y también Einstein hace mención de lo que sería la belleza, y dice que reside en el corazón de quien la contempla. Entonces somos capaces de observar la belleza también cuando cultivamos nuestra propia belleza, internamente, ¿ya? Porque realmente si no elevamos nuestros pensamientos, si no elevamos nuestras ideas, probablemente nunca logremos ver lo bello, realmente bello. Y nos vamos a quedar en las bellezas exteriores, corpóreas, como las siluetas de lo bello, pero no logramos ver la profundidad de la belleza, ¿ya? Por eso es que reside la belleza en el corazón de quien la contempla. Y he tomado este esquema, este es un esquema que habla de cómo nosotros los seres humanos accedemos a las ideas. Y nos habla de 4 vías de acceso hacia las ideas, ¿ya? Si vemos la pirámide que se enfrenta acá, ¿cierto? Que presentamos acá, dice que los seres humanos tenemos acceso a las ideas a través de 4 formas, o a través de 4, digamos, vías de desarrollo. Uno, a través de la ciencia, otro, a través de la política, otro, a través de la religión, y otro, a través del arte. Los seres humanos somos capaces de desarrollarnos en estos aspectos para llegar a las ideas superiores. Entonces, en el esquema se muestra, ¿cierto? Al abrir esta pirámide, muestra además qué elementos acompañan a cada una de estas formas de desarrollo. Cuando hablamos de la ciencia persigue la verdad, ¿cierto? Busca comprobación de verdades, ¿ya? Y muchos de los seres humanos se desarrollan a través de este aspecto, del aspecto científico. Otros, a través del aspecto político, que va de la mano con la justicia, ¿ya? El aspecto político
real, profundo, porque probablemente podríamos discrepar de lo que sucede hoy en política que dista de la justicia, pero en el fondo lo que debiera fundamentar la política es perseguir lo justo, lo armonioso, en el fondo la justicia, propiamente tal. Legal. Exacto. Incluso también procurar, ¿cierto?, el resguardo de las leyes, ¿cierto?, lo que nos rige. Todo eso tiene que ver con política. Además, tenemos vía de acceso a lo superior a través de lo religioso y que tiene que ver con la bondad, con lo bueno, ¿cierto? Los seres humanos tenemos la capacidad de sacar bondad de nosotros mismos y eso dice que es nuestro aspecto religioso, que también dista con las religiones actuales, ¿cierto?, o sectas actuales o movimientos pseudo-religiosos, sino que habla de algo mucho más profundo del aspecto religioso, que tiene que ver con lo bueno. Y lo bueno no está establecido en un culto, no está establecido en un rito, no está establecido, ¿cierto?, en una imagen, sino que está establecido en el interior de nosotros. Y, por último, y no menos importante, ¿cierto?, la vía de acceso a través del arte, que tiene que ver con la belleza. ¿Y por qué exalta la belleza? No porque hablemos de una belleza física, porque el arte en la belleza física no necesariamente vamos a encontrar solamente imágenes, ¿cierto?, para poder observar. Como decíamos, también tenemos mucho para oír, ¿ya? Y allí también vamos a encontrar belleza. Por lo tanto, tiene que ver con la belleza tiene que ver con la armonía. Cuando nosotros encontramos algo bello, algo estético, tiene que ver con lo que tan armonioso es capaz de mostrar. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, obras maestras que tienen proporciones áureas, nos parecen bellas. Pero no nos parecen bellas simplemente porque a la vista se ven, sino que son, en el fondo son armoniosas, han entendido el concepto de justicia en sus proporciones y nos parecen bellas. ¿Ya? Por eso es que tienen relación. Por ejemplo, cuando hablamos entre el arte y la política, que parecieran muy distantes, ambas persiguen justicia. Y ambas persiguen armonía, porque la política debiera perseguir la armonía de los pueblos, ¿cierto? Ponernos en paz, ponernos en armonía, ¿cierto? No en este desequilibrio en que nos encontramos, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto?, cuando hablamos también pareciera muy encontradas la religión con la ciencia, pero también se emparentan, porque persiguen lo bueno, lo verdadero, ¿ya? Por lo tanto, los vemos alejadas, sin embargo, si unimos esta pirámide, vemos que todas conforman un solo elemento. Bueno, si separamos acá, podríamos separar dos y dos. Entre ciencia y política, decimos que es un desarrollo del ser humano más desde el aspecto intelectual, ¿ya? Donde incluso los estudios de neurociencia actual hablan que quienes se desarrollan a través de estos aspectos desarrollan más el hemisferio izquierdo, que tiene que ver más con el pensamiento analítico, ¿cierto? Y quienes desarrollan el otro aspecto, el arte y la religión, que tiene que ver más con los aspectos creativos, intuitivos, desarrollan más, ¿cierto? Bueno, en neurociencia hablan de el hemisferio, trabajan más con su hemisferio derecho. Esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, pero también tiene mucho que ver con lo que nosotros somos capaces de desarrollar. Entonces, cuando nos desarrollamos a través del arte, estamos desarrollando nuestro aspecto intuitivo. Lo mismo sucede con lo religioso. ¿O alguien tiene certeza de lo religioso? Es intuitivo, están muy relacionados, ¿cierto? Es como que algo como medio invisible nos empuja a descubrir los aspectos religiosos. Es mucho de intuición. Bueno, existe, dice, una relación internamente ética entre la creación del artista y lo que el artista es como ser humano. La estrechez mental del artista refleja en las frases de su música, en los colores que estampa. Cuando el artista crea, refleja su pequeñez o grandeza de alma. Es el transformador y si su carácter grosero, también será grosero su arte, ¿ya? Entonces hablamos que cuando desarrollamos el arte, en todos sus aspectos, por ejemplo, aquí podemos ver columnas griegas de distintos momentos. Exacto, muy bien. Podemos ver, ¿cierto?, el desarrollo de un aspecto interior que se expresa en lo externo. No es al revés. No es que yo hago una imagen, ¿cierto?, y me salió de suerte hermosa, ¿cierto?, y eso provoca algo en mí. Es de adentro hacia afuera, ¿cierto? Cuando internamente he crecido en ideas, cuando internamente, ¿cierto?, me conecto con algo armonioso, lo puedo estampar en mis obras, ¿ya? Y por eso hablamos un poco de lo que es el símbolo, porque el símbolo es como, uno no sabe cómo salen a veces estas creaciones, y es porque logramos decodificar
algo que está en la naturaleza muchas veces, algo que está en el plano de lo superior de las ideas, de los arquetipos y que aparecen en el momento de la creación. Bueno, el arte y su expresión simbólica. Solo el ser humano puede apreciar el símbolo, ¿ya? Cuando nosotros nos enfrentamos al símbolo es como que algo nos quiere decir, ¿cierto? No nos dice nada, no nos habla, ¿cierto? No nos toca por detrás y dice, mírame, sino es que hay algo que se presenta a través del símbolo hacia nosotros y nosotros somos capaces de descubrir lo que hay allí. Las expresiones artísticas dice desde lo invisible o desde lo visible hacia lo invisible. A veces no nos damos cuenta, si han tenido la oportunidad de visitar museos o alguna galería artística, a veces no nos damos cuenta, pero cuando nos pasa, ¿cierto?, que somos atrapados por un símbolo, muchas veces nos quedamos extasiados frente a una obra. Puede ser mucho rato, y una obra nos atrapa. Bueno, es que nosotros como seres humanos somos capaces de poder encontrarnos con ese símbolo, y ese símbolo es de mucho, mucho hacia atrás, ¿cierto?, que nosotros nos captura hoy día, ¿cierto?, y nos muestra una verdad. Entonces, el ser humano, dice, puede ver en los claros y oscuros de una tormenta la lucha universal del bien contra el mal, o del beso de un ángel en la aspiración interna de la identidad con el alma. A veces las obras nos muestran algo físicamente, pero detrás de esa obra física hay un contenido, ¿cierto?, que a veces somos capaces de descubrir y a veces no. Sin embargo, esas obras quedan en el ser humano como una fotografía y uno no sabe por qué, y es porque algo te quiso entregar esa obra. En algún momento, ¿cierto?, podremos decodificarlo cuando tengamos las herramientas para descubrir lo que ese símbolo quiso entregar. Porque el símbolo va a estar, más allá de que nosotros lo descubramos o no, va a seguir estando presente. Colores, formas geométricas, etcétera, nos muestran algo. Nosotros a veces somos capaces de ver y otras veces no somos capaces de ver, pero sí o sí hay expresión de símbolo. Esto lleva un poco que las dos personas que están viendo ese arte de forma no aprecian lo mismo. Exacto, no aprecian lo mismo. No, pueden estar los dos mirando a la misma hora, al mismo tiempo, pero no ven lo mismo. Exactamente. Y eso tiene que ver, obviamente, con el desarrollo consciencial de cada uno. Y la sensibilidad. Y qué bueno lo que nombraste, la sensibilidad, porque a veces los famosos llamados artistas llaman a la sensibilidad para crear. Pero ojo, que hay una diferencia entre sensibilidad y sensiblería, ¿ya? Porque la sensibilidad justamente tiene que ver con el acercarnos de manera intuitiva hacia las ideas superiores. Y la sensiblería tiene que ver con una fragilidad que tenemos frente a lo emocional. Entonces muchas veces, ¿cierto?, estamos en ira y rompemos en llanto y hacemos un atacazo artístico, pensamos que es arte. Pero la verdad es una expresión de descontrol de nuestro aspecto emocional. Porque los aspectos superiores, ¿cierto?, como dices tú, tiene que ver con la sensibilidad, lo que somos capaces de captar. Y eso es un proceso de intuición, no es un proceso de descontrol. ¿Ya? El proceso de descontrol es el que vivimos permanentemente. Cuando vemos obras o expresiones artísticas como las que hoy día vemos públicas, pseudo-artística política, por ejemplo, son un descontrol. Más allá de que sean llamadas arte, pues son un descontrol. Es rabia contenida, ¿cierto?, es impotencia, etcétera. Es injusticia, y eso, ¿cierto?, como emoción me descontrola, me domina y lo expreso. Pero ciertos estilos musicales están asociados más a la sensibilidad. Sí, por supuesto, todos los estilos actuales, de hecho el reggaetón, el trap y todas estas cosas que escuchamos, tienen que ver con el aspecto más bajo de lo emocional. Entonces, es una fragilidad nuestra frente a eso, ¿cierto? Y pensamos que es arte, o se nos muestra como arte, ¿cierto? Pero la verdad es que difícilmente a futuro podemos rememorar, ¿cierto?, uno de estos temas pensando, ¿cierto?, que era una idea superior. O sea, va a pasar de moda como han pasado otros estilos que no tienen una profundidad. ¿Ya? Miren esa obra, qué bella. Qué bella, y no es bella en sí por los cuerpos, sino por la perfección. Imagínense aquel persona que talla el mármol, ¿cierto?, llega a verse esto como si fueran personas.
los pliegues de la piel, ¿cierto? El movimiento del cabello, etcétera, hay una captación, ¿cierto?, de algo, de una idea, de un arquetipo que se puede plasmar. Es algo superior. Eso es lo que tú decías del arte con expresiones audio, Claro. Ese tipo de obras. Claro, claro, y de esas vamos, bueno, aquí tenemos un montón, tanto en pinturas como esculturas, como construcciones. En la arquitectura también hay mucho de arte. Cuando vemos las antiguas catedrales góticas, por ejemplo, son una obra de arte. O sea, uno ve y no hay rincón que no tenga un símbolo, no hay un rincón que no esté pensado o conectado con algo superior. O sea, son momentos de la humanidad que expresaron en su arte, en sus construcciones, en sus formas, ¿cierto? Expresaron algo interno. Y que nosotros hoy día somos capaces de poder tomar, ¿cierto? Y poder disfrutar también. ¿Ya? Bueno, como dice el arte, no es solo una creación sensible, formal y bella, sino que es un mensaje y es un contenido. ¿Cierto? Cuando vemos esta obra, ¿cierto? Donde bueno, tenemos distintas interpretaciones. De hecho, yo siempre recuerdo que yo usé muchos años y que todavía tengo una medallita que tuve cuando me regalaron en la adolescencia, que para mí en aquel entonces era la Virgen con su niño, que es muy común, una medallita muy común que muchos usan. Y en mi etapa adulta, cuando fui madre, para mí era como la representación mía con mi hijo. O sea, va cambiando el contenido de acuerdo a los momentos, ¿cierto? Lo que uno tiene como desarrollo en ese momento. Entonces, hoy día, por ejemplo, alguien que esté enamorado puede pensar en una escena amorosa, ¿cierto? Al observar esa imagen. Alguien que esté mirando, ¿cierto?, el aspecto alado, el aspecto superior, habla, ¿cierto?, de alguien que se toma de su aspecto superior. Y así, vamos a tener distintas interpretaciones para una misma obra. Bueno, voy a tomar como ejemplo principal, exactamente, La Última Cena, del gran Leonardo da Vinci. Bueno, ¿por qué tomé La Última Cena? Porque es una obra que todo el mundo conoce, y vamos a darnos cuenta que no a veces conocemos la profundidad de todas las obras, porque las obras tienen distintos significados. Entonces, aquí vamos a ver cómo Da Vinci, genio, renacentista, por lo tanto también tenía mucha influencia filosófica de distintas corrientes filosóficas, e incluso astronómicas, etcétera, que hicieron en esta obra que fuera una obra maestra, y que hasta el día de hoy no existe persona que no la haya observado alguna vez, que no la haya tenido en su casa alguna vez, etcétera. Bueno, sabemos algo de Leonardo da Vinci, yo creo que todos, ¿cierto? Por eso no puse una gran biografía, porque no es el enfoque, pero sí recordar, ¿cierto?, que es un artista renacentista que pertenece a distintas escuelas de filosofía a la manera clásica, como dice aquí, pertenece a grupos neoplatónicos, neopitagóricos, herméticos, y vive en un momento donde también las ideas comienzan a renacer. El Renacimiento da paso, ¿cierto?, a muchas corrientes de pensamiento, a mucho arte, a muchos escritores, etcétera, que un poco nos entregan conocimiento que había sido un poco olvidado, ¿cierto? Estaba un poco polvoroso por ahí, escondido, y renacen en esta época. Bueno, las características físicas de esta obra, en su tamaño, ya impresionan, ¿cierto?, que son 9.10 por 4.20 metros. Es una obra enorme, ¿cierto?, que se encuentra dentro de una iglesia, que es un estilo internado, monasterio, y que representa la Última Cena. Se dice que Da Vinci pasó mucho tiempo silencioso, enfrentado a su muro para ver cómo expresar de la mejor manera la idea que él tenía de esta escena. Y tardó 4 años en crearla. ¿Ya? 4 años se demoró en terminar su obra. Por algo será. Esta es la obra, todo el mundo la ha visto. La Última Cena, ¿cierto?, tan conocida por muchos, por todos en realidad, y que si uno ve, ¿cierto?, son Jesús y sus apóstoles, ¿cierto?, o sus discípulos, como queramos llamar, en una cena austera. Los detalles marcan mucho la atención porque si se fijan hasta los pliegues del mantel, ¿cierto?, se ven, es como que recién desdoblaron el mantel y lo pusieron en la mesa. O sea, tiene muchos detalles que a simple vista uno no valora, pero en la medida que uno empieza a internarse en cada uno de los detalles, en las manos, en las posturas, en los pliegues de la vestimenta, etcétera, en las expresiones de los rostros, nos vamos a ir dando cuenta que tiene mucho contenido. Incluso hasta los detalles, ¿cierto?, de los caballetes de la época que tenían ciertos tallados, ¿cierto?, y las paredes de la misma manera.
algunas de las características que se nos presentan como parte de esta obra, dado a que Da Vinci tuvo mucha relación con un astrónomo de la época que es Claudio Ptolomeo, que le entrega muchos códigos, ¿ya? Y él trata de expresar a través de esta obra. Bueno, aquí está el año más o menos en que comienza la obra, y dice tarde más de 12 años en terminarla. ¿Por qué dice 12 y no 4? Porque se dice que en los primeros 4 años él realiza una técnica y que esta técnica tuvo daños debido a la humedad. Por lo tanto, él debe volver a hacer o rehacer a través de otras técnicas, ¿cierto?, su obra. ¿Ya? Y por eso es que se extiende hasta este tiempo. ¿Ya? Bueno, como dice aquí, pretende que cada uno de los apóstoles que están sentados a los costados de esta larga mesa reflejase sus respectivos rostros, características psicológicas, astrológicas, y teniendo al Cristo como figura central. Toda la impresionante concepción geométrica nace desde el ojo derecho, del ojo derecho de Jesucristo. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a observar. Bueno, esta es una obra sin, por supuesto, los dibujos, pero es el boceto, ¿cierto?, de quienes están en la mesa, ¿cierto?, y con el eje central que sería Jesucristo. Y aquí estarían, y fijémonos bien en la imagen, fíjense que están los nombres de cada uno y está relacionado con un signo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él hace la relación astronómica, ¿ya? Y eso hace la gran diferencia entre la visión común, ¿cierto?, o religiosa, y la visión esotérica, ¿cierto?, o simbólica de esto. ¿Ya? Un poco se entiende igualmente la imagen a pesar de que tiene solamente líneas. Bueno, y aquí vamos a ir dividiendo las escenas, ¿cierto?, lo que podemos observar. Este, si te fijas, es el color de Da Vinci. Este es el color de Da Vinci. ¿Cierto? Que es los otros son muy vivos, ¿cierto? Que bueno, después hay un montón de réplicas. Yo creo que la obra más replicada en el mundo es esta obra. Exacto. Exactamente. Bueno, entonces tenemos en esta primera triada, bueno, astronómicamente tenemos que saber que esta es la representación, ¿cierto?, de nuestra galaxia, con sus constelaciones, ¿cierto?, y un sol central que sería Jesús, o Jesucristo. ¿Ya? Y en esta primera triada, porque se divide en 4, ¿cierto?, estos 12... Sí, por supuesto. En esta primera triada, porque vamos a dividir en 4 triadas, vamos a encontrar a estos primeros personajes. Simón, ¿cierto?, que sería el primer personaje, que está relacionado con Aries, ¿ya?, cuyas características entonces están acentuadas en una imagen fuerte, muy pronunciada, una barba en punta, dice, y un perfil en general. Ya Aries está relacionado con Ares y que es con la guerra, por eso habla de un hombre de fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, si quieres después lo puedes sacar o lo puedes sacar de acá. De acá. Que está de celeste? De aquí vamos, de aquí para allá. Ah, está en el red. Sí, de aquí para allá. Simón. ¿Ya? Ya. Entonces aquí vamos a encontrar la primera casa o la forma zodiacal, ¿cierto?, que sería Aries. No te preocupes. Luego tendríamos la segunda figura, que es Tadeo, ¿ya? Y Tadeo está relacionado o representaría a Tauro, ¿ya? Que, bueno, es un hombre lento, recuerda que Tauro es el toro, ¿cierto? Es un hombre lento, muy sólido, se ve macizo y de cabellera abundante. Incluso dice, ¿cierto?, blanquecina, que se puede apreciar en la pintura, y que discute con sus compañeros más cercanos. Y esto es muy característico de Tauro, ¿cierto? Se dice que el Tauro es bueno para enfrentar, ¿cierto? Eso es lo que representa este personaje Tadeo. Y luego tendríamos a Mateo, que tiene la correspondencia analógica con Géminis, ¿ya? Y que tiene una rapidez en su movimiento y sin perder la elegancia de su cuerpo, dice. Tiene incluso los brazos extendidos como de forma gemela, porque es Géminis, ¿ya? Entonces, tiene ambos brazos, digamos, entregando una misma posición, de manera igual, digamos, no una para cada lado. ¿Ya? Esa sería la primera triada que se encontraría al costado, para ustedes, derecho, ¿cierto? Y que estaría relacionado con el aspecto más luminoso, ¿ya? O con las estaciones, ¿cierto?, primavera-verano. Luego, tendríamos la segunda triada, donde encontraríamos a Felipe. Seguimos así, ¿cierto?, a Felipe, y está relacionado con el signo de Cáncer, ¿ya? Este sería el cuarto signo del zodiaco y que va a dar paso, ¿cierto?, directamente a la primavera y el verano.
¿ya? Y de hecho, su característica justamente es como más primaveral. Si se fija, si recuerdan la obra de La primavera de Botticelli, también es una obra mucho que muestra mucho cuerpo, mucho más descubierta, ¿ya? Porque obviamente nos enfrentamos a las estaciones más cálidas. Y sus manos, dice, representan la constelación del cangrejo, ¿ya? Que es Cáncer. Luego tendríamos a Santiago el Mayor, que viste las ropas con reflejos áureos, ¿cierto? Y tiene toda su majestad y su actitud de león, que es Leo, ¿cierto? Él se muestra tal cual, el Leo es el rey del zodiaco, ¿cierto? También es el rey de la selva, es aquel que tiene como toda la prestancia, ¿cierto? Y este dice, este soy yo. Ahí está Leo, se muestra. Y luego tendríamos a Tomás, que en la analogía zodiacal es el signo de Virgo, su planeta regente es Mercurio, y es el signo que hace con la mano que así lo sugiere, ¿ya? Que, bueno, mira, váyanos, antes que la cambie. Sí, porque no lo vas a encontrar eso, porque esto lo diseñé yo. Si lo buscas así, no lo vas a encontrar. Así que, bueno, después pasamos al aspecto central, ¿cierto? Que sería Jesucristo, que sería el centro de esta constelación o de esta galaxia, que en el fondo representa el Sol. De hecho, si ustedes se fijan, en muchas de las representaciones aparece, ¿cierto?, con su aureola dorada, ¿ya? Y de hecho también en las iglesias, cuando representan el cáliz, es un sol. Es un sol. ¿Ya por qué? Porque desde la antigüedad, ¿cierto?, cuando todavía no existía Jesucristo, ¿cierto?, todos los maestros de sabiduría han representado la luz, que es lo que nos muestra la verdad, como la oscuridad de las tinieblas nos muestran la ignorancia, ¿cierto? Es un símbolo. Y Jesucristo en este caso simbolizaría ese sol, ¿ya? Que es el centro de toda la constelación. Entonces aparece en el medio, con la analogía del sol, pero este sol interno, como dice aquí, pero que además es un sol externo, porque está presente, ¿no? Es interno y externo. Bueno, es el centro del sistema solar y asume todas las características de belleza y las potencias sobrehumanas. Por eso que, de hecho, no es casual ver un hombre de características hermosas y dicen se parece a Jesucristo, ¿ya? Y que en el fondo es la representación de lo hermoso, ¿ya? Porque tiene las características absolutas de lo perfecto. Y si se fijan, además tiene en su imagen tiene una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, ¿ya? Eso también es un símbolo, porque tiene, ¿cierto?, un elemento hacia lo superior, pero también es la conexión con lo inferior, con los seres humanos, ¿ya? No está aislado, no está solamente en las regiones elevadas, también está con nosotros presente porque Dios está en todo, ¿ya? O los aspectos superiores o espirituales están en todo lo manifestado, ¿ya? La mano derecha, bueno, como dice ahí, está hacia arriba y la izquierda con la mano hacia abajo, la izquierda se encuentra hacia abajo. ¿Y qué eso simboliza? Vamos con la tercera triada, donde está Juan, que sería este elemento, ¿cierto?, que está relacionado con Libra. Ya Libra, por supuesto, y si uno se fija en esa imagen, es el equilibrio, ¿ya? Y esa imagen nos muestra, ¿cierto?, una persona muy tranquila, ¿cierto?, muy armoniosa, donde nos da una sensación casi de paz. Y Libra justamente es el equilibrio, ¿cierto? No hay una balanza hacia un lado ni hacia el otro, está equilibrada, ¿ya? Entonces tiene características venusianas, por eso esa imagen tan hermosa, ¿cierto? Y su cabeza muy inclinada nos muestra, ¿cierto?, que un plato de la balanza se ha movido, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo, se supone, en esta última cena negativo. Está desequilibrada la balanza, ¿cierto? Luego tenemos a Judas, está relacionado con Escorpio, ¿cierto? Su voluntad tiene la agresividad de Marte. ¿Pero disculpa, negra o blanca? ¿Cómo? Judas. De medio, ¿qué de medio? Ya. Él es Judas, ¿ya? De hecho, tiene en su mano tiene una bolsa de monedas, que es el pago recibido por traicionar al maestro, ¿cierto? Y como dice, ¿cierto?, tiene esta agresividad, como mira desafiante, ¿cierto? Tiene una nariz de aspecto de ave, como de ave de carroña, ¿cierto?, como de ave rapaz, y los ojos evaden como la mirada, como no mira a la cara, no mira directo. Y Pedro, bueno, y si se fijan, aquí hay una imagen y que es superstición hasta el día de hoy. Judas derrama la sal en la mesa con su brazo. Y mucha gente hasta el día de hoy dice, ¿cierto?, que derramar sal, ¿cierto?, es malo, o trae mala suerte, o viene algo negativo. Bueno, eso está ahí. Ahí ese salero, ¿cierto?, está derramado por Judas, ¿cierto?, de manera muy solapada, con el brazo así está derramando sal, ¿ya?
Bueno, y Pedro, ¿no te habías fijado en eso? No, no. ¿Ves? Si todo tiene algo, todo, en esa obra de muchos detalles, ¿cierto? Hay algo escondido. Es que es casi imposible, porque son obras, imagínate, de tantos años de creación, uno de observarlo de un momento, de una pasada, difícil de tener o extraer todos los detalles. Bueno, y Pedro, sé que es Sagitario, dominado por Júpiter, por lo cual se le hará depositario de las llaves de la iglesia terrestre y celeste. ¿Ya? Su mano derecha, dice, está como manejando un arco, bueno, y la parte de atrás, de hecho aquí la corté mal porque debería verse, ¿cierto? Está como tratando de detener a Judas, ¿ya? No, Sí, vaya. Ahí está tratando como de detener a Judas. Ya, pero él está como atento, porque recuerda que además Sagitario es el arquero, es un arco. Él tiene las maneras. Él ya está, ya lo traicionó, ya. Ya lo traicionó, ya. Claro, En la historia que... Claro. Bueno, y la última triada, ¿cierto? La parte final, encontramos a Andrés, ¿cierto? Regido por Capricornio, o la representación de Capricornio. Dice, de las 3 cabezas, si se fijan, todas están de perfil. ¿Ya? Porque los demás, algunos miraban de frente, otros se miraban entre ellos, pero ellos todos están de perfil, porque corresponde al invierno o la etapa más oscura, ¿ya? Donde no se ve con profundidad. De hecho, esta imagen, que es bastante clara, es la imagen real, que no le quise poner porque se ve un poco difuminada por el tiempo, ¿cierto? Este lugar se ve más oscuro, ¿ya? Que sería la parte del otoño-invierno, ¿ya? En el caso de Santiago el Menor, regido por Acuario, trata de alcanzar con su mano, dice, el hombro de Pedro para contener sus iras, ¿ya? Porque Capricornio contiene ira. Para contener sus iras. Él también está regido por Saturno, según el canon de Leonardo. Y Bartolomé, que sería el último, el que está de pie, está regido por Piscis, se ha puesto de pie como para intervenir en lo que amenaza en convertirse en una disputa, ¿ya? Bueno, si nos fijamos en esta obra, en una sola obra, porque podríamos haber puesto muchas obras, pero no podíamos pasar, digamos, del momento, de los minutos, ¿ya? En una sola obra vamos a encontrar múltiples símbolos. Y esto es solamente desde el aspecto, digamos, de la astrología. Podemos ver aspectos psicológicos, podemos ver el aspecto religioso, podemos ver muchos aspectos o muchos símbolos de... ¿Sí? Todos. Todos los aspectos podemos sacar de aquí, ¿ya? Porque los símbolos se ven desde muchos puntos de vista. Vamos a encontrar en esta obra, como en muchas otras obras, porque esto no es propio de una sola obra o de un solo autor. No lo vamos a encontrar en muchas obras. Da Vinci, obviamente, quizás uno de los más renombrados, porque tenemos el hombre Vitruvio, o sea, tenemos muchos elementos que nos hablan de una plasmación de algo superior, ¿ya? Y también en una conferencia como esta tampoco voy a tomar una obra burda para poder encontrar sus símbolos, porque también en lo burdo hay símbolos, pero vamos a tratar de encontrar, ¿cierto?, imágenes más elevadas, y por eso en este caso tomé esta obra, que también, como les decía, es de las más conocidas y todos íbamos a poder entender su sentido. Bueno, la última cena de Leonardo, ¿cierto?, tiene sus raíces en la antigüedad más remota, en el culto a la mesa, que es sostén del alimento físico y espiritual. Eso también es un símbolo, ¿cierto? La reunión en la mesa, una comida austera, porque si se fijan era un alimento súper frugal, no era una tremenda cena, ¿cierto? Pero porque es el sustento del alimento no tan solo, ¿cierto?, del cuerpo, sino también del espíritu. Por eso muchos hoy día tienen por costumbre, por ejemplo, y espero que muchos más esto se replique, eliminar la televisión a la hora de la comida. Porque en ese momento nos conectamos. Porque la comida, no tan solo porque nos sacie, sino que también es un momento para estar con nosotros, ¿cierto? O con nuestro entorno más cercano, ¿ya? Porque es un alimento, como dice aquí, tanto físico como espiritual. Y es una obra para todos los tiempos. Tal vez uno de los más grandes resúmenes esotéricos, unido a una belleza sobrecogedora, que da muestra de nuestra civilización occidental. Bien, no quiero ensalzar demasiado a Da Vinci, pero en esta obra nos muestra cómo los seres humanos pasamos nuestra mirada, ¿cierto?, por múltiples símbolos sin tener la capacidad de decodificarlo, de detenernos y de decodificarlo, pero basta que solamente una persona o solamente algo nos despierte para que nos haga sentido, porque el símbolo está en nosotros.
Entonces, no hace falta grandes explicaciones y nos hace sentido inmediatamente. Por eso es que a veces lo que nos hace falta es tiempo.